Buenas tardes, bienvenidos a la Semana de la Ingeniería 2021, organizado por la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Tucumán. Vamos a iniciar la segunda charla vespertina de esta quinta jornada de la Semana de la Ingeniería Virtual. Para nosotros es un gran honor compartir con dos docentes de la Facultad de Psicología. La doctora Mariela Ventura será la encargada de realizar la disertación. Y la doctora Paola Coronel será la encargada en ser la moderadora de esta disertación, a la cual nuestra casa de estudio le agradece a ambas su deferencia y su amabilidad por participar en nuestro evento de las ciencias y las artes. Bienvenida, doctora Coronel, buenas tardes, y la presentamos a la doctora Ventura, por favor. Muchas gracias, buenas tardes. Gracias, ingeniero, y por su intermedio a toda la Universidad Tecnológica Nacional. Es un gusto y un placer presentar a la doctora Mariela Ventura, amiga y colega. Ella es doctora en psicología, magíster en docencia superior universitaria, es coordinadora del Centro Universitario de Atención Psicológica de la Facultad de Psicología de la UNT, es profesora titular también de la facultad, es decana, sufragante de nuestra casa de estudios, ha dirigido el departamento de investigaciones de nuestra facultad, actualmente dirige un proyecto a través de la SCITE, que es la Secretaría de Ciencia, Arte e Innovación Tecnológica de la UNT, dirige becarios y tesistas. Entre sus textos científicos que han sido galardonados, destacamos el, es largo su currículum, acá lo tengo, el libro Psicoanálisis y Dictadura en Tucumán y Psicología y Psicoanálisis en Tucumán. Bueno, la disertación de la doctora Ventura en tiempos de pandemia, la vida en tiempos de pandemia, y ella, sus reflexiones, quiero destacar esto último, ya le doy la palabra, han sido desde el año pasado, que nos está tocando atravesar esta situación tan particular, sus reflexiones han sido y son de un gran impacto, no solo para la psicología, sino para nuestra sociedad. Doctora Mariela. Bueno, muchísimas gracias, Paola. Antes que nada, quiero agradecer a los organizadores de este importante evento, la Semana de la Ingeniería, a la Universidad Convocante, a sus autoridades, por invitarme a participar y de esa manera aportar humildemente desde mi disciplina a comprender una problemática como la que estamos atravesando. Y muchísimas gracias también al público presente, en general, a los alumnos, a los docentes que se interesaron por escuchar esta temática. Sin duda, estos 2 últimos años nos han hecho pensar, y mucho, ya que nada de lo conocido hasta el momento encontraba referentes para entenderlo. Cuando me hicieron la propuesta de participar en esta conferencia, pensé que como psicóloga y como intelectual, investigadora, que se dedica a explorar sobre los síntomas contemporáneos y los discursos que nos interpelan, era interesante reflexionar sobre esta época que nos atraviesa y que nos coloca como testigos de la peor pandemia que hayamos conocido hasta el momento. Algo así como, al decir de Camus, el de ser cronistas de esta historia. Él lo expresa de esa manera en su obra La Peste, de 1979, ocurrida ya por 1940, sobre la epidemia de la peste bubónica en la ciudad de Orán, donde los elementos que se narran son prácticamente idénticos. Como decía Lacan, un psicoanalista debería poder hacer una lectura de la realidad en los tiempos que le toca vivir. Y por eso esto, digamos, me parece que es importante y es lo que me convoca. Una pregunta que resuena recurrentemente es, ¿cómo
¿Cómo vamos a seguir después que pase esto? ¿Seremos los mismos? Creo que a nadie lo deja esta pandemia indiferente, pues ha conmovido las estructuras más profundas de nuestro ser y de nuestra cultura, de nuestras creencias y certidumbres. Hoy, desde aquel 13 de marzo del 2020, se nos ha trastocado nuestra escena cotidiana. Se han ido derrumbando las rutinas diarias, la vida nos cambió. Primero se nos puso en pausa, tal como la concebíamos, se nos volvió extraña. Entramos en una cuarentena indefinida, calles desiertas, un parate a nivel mundial, vuelos suspendidos, gente varada en regiones que no eran de su procedencia, todas las economías y países hackeados. Este tiempo forzoso que nos ha obligado a intervalos extensos de confinamiento, además de sacarnos de nuestros hábitos, de nuestros tiempos, de nuestros deseos, de nuestras libertades, que ha trastocado nuestra economía, también tuvo el paradójico efecto de darnos mucho tiempo para reflexionar sobre nuestras acciones, nuestras vidas, nuestras decisiones, nuestras prioridades, como individuo, pero también como familia, como grupo, como institución, como gobierno, como nación, como mundo, donde vimos que muchas cuestiones necesitarían ser rectificadas si es que pretendemos un mundo y un futuro mejor. Solo así tal vez las vidas que se está cobrando y la aflicción que se vive, podremos decir que no cayeron en el sinsentido. Hoy, más que nunca, advertimos el valor de la vida. Somos conscientes de nuestro ambiente, de nuestro mundo. Seguramente, cuando pase esto, valoraremos lo más esencial. Cada gota de aire que respiramos, la libertad de circular libremente, nuestro trabajo, nuestro ambiente, nuestra familia, nuestros contactos, nuestros gestos de amor. Ahora bien, me interesaría primero que profundicemos en el pánico como uno de los efectos que tiene esta pandemia del coronavirus en lo subjetivo y en el lazo social. Desde el psicoanálisis vemos cómo el miedo y la angustia, como el pánico, remiten a una vivencia de desamparo y desvalimiento ante la emergencia de, como dice el psicoanalista Alfredo Igel, un real desbocado. O sea, este virus que no podemos comprender, que no podemos asimilar, que irrumpe sin que se produzcan las ligaduras simbólicas e imaginarias que hacen de anudamiento al psiquismo. Es decir, no hay referentes con qué anudarlo. O sea, es algo que nunca conocimos. Es un antes y un después. Al quedar desanudado, queda flotando como angustia ante lo que es desconocido e incierto. Es cierto que esta no es la primera peste de la historia de la humanidad. Hemos tenido la peste bubónica, la llamada peste negra, que causó sucesivas pandemias. Pero es la primera en red, hiperconectados. Ya en esa época, Boccaccio dejó constancia de la existencia del aislamiento y la noción de contagio al decir, basta con mirar a un enfermo para ya contraer la peste. El médico que atendía a los apestados se cubría la cara con una máscara protectora y aspiraba perfumes para no contagiarse. Puede verse la imagen de un infectólogo ataviado con una larga túnica y la cabeza recubierta con una máscara terminada en una mascarilla que recuerda al hocico de perro. Estas imágenes, fíjense, se repiten hoy con una increíble actualidad. Caras cubiertas con barbijos o tapabocas o máscaras de plástico,
modos de cumplir el aislamiento, el tratamiento, la prevención o el exilio, los rituales ante la muerte, como si el tiempo se hubiera detenido. Vivimos en un tiempo de miedo, de angustia, de conmoción e incertidumbre, desde que se desató esta pandemia a nivel mundial, que ha determinado medidas restrictivas para disminuir los efectos del contagio. La cotidianeidad de nuestra vida se ha visto alterada por estas medidas de aislamiento social preventivo, cuarentenas prolongadas, con millones de infectados, de muertos, y nos ha sometido a una vivencia de desvalimiento que nos recuerda a ese momento de desprotección cuando nacemos. De pronto, la posibilidad de contagio nos volvió temerosos del otro, quien puede portar el virus. Sentimos que la peste, que además es invisible, acecha por todos lados, lo que la hace más peligrosa y amenazante, y con ella llega el miedo. Sabemos que desde que nacemos, el cuidado del otro es fundamental, que nos protege de los peligros externos y de nuestras necesidades internas. Esta vivencia de desamparo es cubierta a lo largo de nuestra vida por representaciones simbólicas e imaginarias como la ciencia, la religión, las organizaciones comunitarias, los lazos sociales y fundamentalmente por los vínculos de amor que nos ofrecen seguridad y amparo. Empezamos a tener la terrorífica sensación de estar contaminados y de que puede ser letal y que podemos contagiar. Tener miedo no está mal. Sabemos que hay un miedo que es operativo, que nos permite justamente cuidarnos, evitar un peligro. Si vemos que un perro nos quiere atacar, huimos. Pero el problema es cuando se vuelve patológico. Tenemos miedo porque mi mamá o mi esposo está en el grupo de riesgo, porque ayer dio positivo un compañero de trabajo, porque murió una chica joven, y así miles de situaciones. Por ello, hay que utilizar esta cuestión operativa para estar atentos, para ser cuidadosos de nosotros, de los demás, obligándonos a convivir con esta cuota que no podemos manejar. Frente a la amenaza, los humanos, por lo general, reaccionamos con miedo, y cuando podemos ubicar cuál es el peligro que acecha, construimos estrategias defensivas. En este caso, este enemigo es invisible. Puede estar en cualquier lado, por lo tanto nos sobreviene la angustia. Todos estamos expuestos a la misma amenaza, todos atravesados por la misma circunstancia, todos con miedo. También los que nos curan, nuestros mandatarios, nuestros maestros, nuestros líderes. Hasta acá hablamos de miedo, que no es lo mismo que angustia. La diferencia entre miedo y angustia es que el miedo es un buen compañero de la subjetividad. Sirve para cuidarse de un peligro, localizable. Es un buen aliado para defendernos. En cambio, en la angustia, el peligro sí es indeterminado. Y por eso la respuesta angustiosa desbarata al cuerpo, que sufre desequilibrios de todo tipo. Se hace necesario entonces evitar caer en situaciones de pánico que terminan agravando la situación de peligro. Lacan dice que la angustia es una señal ante lo que el sujeto no puede representar, no puede significar eso que sucede porque no lo vivió. La gente hoy perdió entonces los recursos para tramitar esa angustia. El coronavirus tiene el poder de provocarnos tanto miedo como angustia. Sabemos cuál es el enemigo y eso nos da miedo, pero no sabemos dónde está ni cuándo nos atacará, y eso angustia. La angustia o el miedo es una señal de alarma que nos sirve para poner los mecanismos de defensa en guardia. Es una señal que te pone atento de algo que te puede llegar a pasar. El problema es cuando esa angustia se queda de modo permanente y estoy tenso todo el día, en todo momento, pienso todo el tiempo en lo mismo, y esto más tarde o más temprano
enferma. No todos los seres humanos tenemos, o digamos, la misma reacción. Cada persona tiene su propio umbral de tolerancia. Algunos pueden caer en la depresión cuando hay un pobre manejo de la ansiedad, o bien en la manía o la euforia cuando uno la niega. La crisis tampoco es la misma para quien tiene asegurado un trabajo, el estudio, un sueldo, al que es autónomo o a quien lo han despedido o no puede pagar el alquiler de su negocio y sabe que tiene una infraestructura insostenible, o el que tiene clases de quien no la puede tener, o el que tiene conectividad o no tiene, o quien rinde con un celular o con una notebook o una PC. Con esto quiero decir que hay que cuidar de quien tiene menos herramientas desde lo real, pero también desde lo psíquico. ¿Qué nos sucede en momentos de la vida como una guerra, desastres naturales, epidemias o pandemias devastadoras como la actual del coronavirus? Cuando esta sensación de desprotección desaparece, ¿qué pasa cuando ese otro que creíamos siempre seguro de pronto falla? Hoy no hay ningún otro que sea consistente. Es decir, no hay ningún otro que no falle. Ni estados, ni clases sociales, ni razas, ni economías, etc. Entonces, la vivencia de desamparo se hace máxima en nuestra subjetividad y quedamos sumergidos en fantasías persecutorias y amenazantes, prevaleciendo la sensación de miedo o de pánico colectivo. Si algo hizo el coronavirus, es mostrarnos nuestra vulnerabilidad como humanos, quitarnos la vanidad de creer en un mundo de confort ilimitado con aparatos y tecnología poderosa, junto a la posibilidad de tener el mundo a la mano con la promesa de viajes soñados. Con la llegada del COVID-19 se derrumbaron, al decir de Hegel, sentidos coagulados, esos en los que creíamos sin cuestionarnos para siempre. La peste vino a enrostrarnos que no hay garantías que nos aseguren una vida sin riesgos, que nada es definitivo, que no hay promesas, que no hay sentidos, sino más bien un sinsentido, y que por lo tanto ese sentido debe ser reinventado cada día. Entonces podemos decir que este virus nos quitó la ilusión de completitud, de que el goce es posible e ilimitado, y por el contrario, vino a enseñarnos que somos sujetos de la falta, de la imperfección, de la finitud, de la castración, y que en tanto nos hacemos cargo de esa condición de sujetos a los que nos falta siempre algo, advenimos a la posibilidad de ser sujetos deseantes. Es decir, que tenemos que hacer algo para conseguirlo, no estamos completos. Por cierto, como me gusta decir, hoy a la par del virus biológico hay un ataque de pánico mundial, inédito, que se manifiesta en un miedo a lo desconocido, al futuro, a la enfermedad, a la muerte, a la escasez, a las pérdidas. Cuando un sujeto sufre de un ataque de pánico, se está diciendo a sí mismo que corre peligro y que está a punto de pasar algo terrible. Por cierto, los pensamientos catastróficos producen sentimientos de ansiedad y de miedo. Esta es la diferencia entre la ansiedad neurótica y el miedo saludable. Como dije antes, el miedo saludable es producto de la concepción realista del peligro. Este no requiere tratamiento y puede servir incluso para salvarnos la vida. La ansiedad neurótica no cumple ninguna función útil, por el contrario, nos paraliza, nos invade. No está asociada a una amenaza verdadera muchas veces. Sus pensamientos pueden ser distorsionados o ilógicos. Bueno, lo que vimos entonces es que el pánico se ha propagado tanto como el virus, porque existen efectos de identificación de masa o de contagio.
podemos decir, sin temor a equivocarnos, que el mundo entró en pánico más que nada porque sus estructuras y certezas se han conmovido y porque, como dijimos, no hay ningún sistema que no falle y que sea consistente. Y esto es lo que lo descoloca al hombre y lo angustia, lo deja sin respuestas. Por ello, si no existe un sistema o un otro que sea perfecto, el ser humano siempre necesita idealizar y creer que hay un otro que sí es perfecto, que sí lo va a salvar. Es lo que nos hace muchas veces caer en jefaturas con mayúscula, la J, o liderazgos que creen encarnar el ideal con mayúscula, o corporizar el lugar del amo. Entonces, se cae en regímenes que son dictatoriales o tiranías, tiranías. No debemos caer entonces en salidas mesiánicas que nos salven, creer que el otro, ese con mayúscula, ese otro completo, consistente, perfecto, es el que nos va a salvar. Debemos atender a nuestros deberes como ciudadanos libres de alienaciones en discursos de masa. Y pensar así nos responsabiliza como sujetos, es decir, somos sujetos responsables. No hace falta que venga un otro, un Mesías, que nos salve. Cada uno puede guardar la distancia, cada uno es responsable de ponerse el barbijo, cada uno es responsable de cumplir las normas de bioseguridad que por todos conocida. Entonces, esto no debería significar, al hablar que no hay sistemas consistentes o que nada es perfecto, esto no debería significar apartarse de la esperanza. Como diría Riquet, una sociedad sin esperanza sería una sociedad muerta, y eso no es lo que queremos. Hay que erradicar una visión mesiánica o utópica sin que ello signifique perder la esperanza. Las personas que se encuentran en lugares clave de la sociedad o en la familia, cada ciudadano, cada padre, cada profesor, cada dirigente, debería poder transmitir la ilusión de un mañana y restablecer algunas certidumbres, que podremos volver a la vida, a un trabajo, a reunirnos, a viajar, a una sociedad en crecimiento, a un renacer. En este punto, me gustaría hacer una mención sobre el manejo de la información. Por ahí, nos dejamos llevar por lo que nos dicen y tenemos que ser responsables también de lo que leemos, escuchamos, transmitimos, cotejar la fuente, ver su confiabilidad, su valor de verdad, revisar lo que se dice sobre una vacuna, sobre una noticia, por los propios medios, explorar en revistas científicas, no dejarse llevar por lo que nos mal informan muchas veces, sabiendo que también esas noticias son una producción discursiva y como todo discurso tiene una intencionalidad. Con esto quiero decir que no solo debemos saber que hay que cuidarse y cuidar a los demás, sino de qué nos cuidamos. Otra cosa apabullante es el manejo de las cifras estadísticas sobre muertes y contagios que ya no operan como señal de alarma para cuidarnos, sino que anestesian. Esta situación vamos a relacionar con un fenómeno conocido como entumecimiento psicológico, que viene de la medicina, que se produce cuando el número ya no nos conmueve. Evidentemente, es un fenómeno que sucede cuando la vida de un sujeto pasa a engrosar una cifra estadística. En este punto me gustaría traer un párrafo de Camus en La peste, cuando dice lo siguiente, porque lo representa maravillosamente a esto que nos pasa cuando uno ya pierde la sensibilidad y hay que dimensionarlo y ponerlo en su justa medida. La treintena de grandes pestes que la historia ha conocido había causado cerca de 100 millones de muertos. ¿Pero qué son 100 millones de muertos? Y además, un hombre muerto solamente tiene peso cuando se le ha visto uno muerto. 100 millones de cadáveres sembrados a través de la historia
no son más que humo en la imaginación. Él explica esta imposibilidad de dimensionar de un modo metafórico estas cifras descomunales. 10.000 muertos hacen 5 veces el público de un gran cine. Por eso, esto es lo que hay que hacer: reunir a las gentes a la salida de 5 cines, conducirlas a una playa de la ciudad y hacerlas morir en montón para ver las cosas claras. Además, habría que poner algunas caras conocidas por encima del amontonamiento anónimo. Desde los medios, la insistencia del conteo numérico ya no cumple la función de señal de alarma, ni de cuidado, sino que pasa a ser una cifra vaciada de significado, demasiado grande como para que la mente lo entienda. Incluso la gente ya no quiere enterarse ni mirar los noticieros. Es que este recuento frío la ha desubjetivado a la muerte, sobre todo cuando se han perdido las biografías y las historias que pueden narrarse detrás de esos números. Esto cambia cuando ese número es una vida concreta, con cara, dentro de una familia conocida, próxima. Entonces resulta una tragedia. Las personas pueden entrar en una especie de apatía que haga que se relajen en esto de mantener la distancia social, el uso del barbijo, el lavarse las manos o el uso del alcohol, por esto del entumecimiento psicológico. A nivel psicológico nos muestra que es el síntoma de un daño, de un trauma social, de un excesivo dolor que no se puede tramitar. Ahora la pregunta sería: ¿cómo se hace para vivir tranquilos si estamos siendo conscientes de nuestra propia muerte? El problema de esta pandemia es que está arrasando el deseo de muchos de los sujetos. Y el deseo es el que nos permite colocar sueños, proyectos, metas entre la muerte y nosotros. Hay que ayudar a esa gente a volver a desear. Y te dicen, ¿y para qué? El que perdió un trabajo, un marido, una esposa, un hijo, una vida tranquila. El deseo es la vida, la ausencia de deseo es la muerte, y hay que tratar de reencauzarlo. El hombre necesita, por sobre todas las cosas, una razón para vivir. No podemos quedarnos solo con lo biológico de la vida. La recubrimos de símbolos, simbolizamos con el tiempo, con la cultura, con formas familiares, con costumbres, con hábitos, con familias, con comunidades, con nacionalidades, que nos organizan el espacio, el tiempo, nos anida y nos aloja. Sin estas vestiduras imaginarias y simbólicas con las que tapizamos el mundo y damos sentidos, nos encontraríamos ante la nada. Eso es lo que llama, como dice Gabriel Abad, citando a Legendre, dice, a ese habitar el abismo es a lo que Legendre le llama la vida, o sea, habitar el abismo. Y en ese camino vamos construyendo esa razón de vivir, que por supuesto no la diseñamos solo. Los aparatos políticos, ideológicos, culturales nos van ayudando a armar esa razón para vivir. En la medida que construimos sentido, la vida tiene sentido. Por eso es importante que, aunque hoy no podamos hacer previsiones a largo plazo, por lo menos nos organicemos el día a día, nuestras vidas cotidianas, por franjas horarias, cada hora, cada minuto, lo diagramemos, lo programemos. Como yo decía la vez pasada a un paciente, no podemos tal vez programar la vida, pero sí el día. La parte biológica requiere nuestra colaboración, la psicológica también, para que no nos veamos desbordados. Las pandemias tienen efectos psicológicos muy importantes sobre la población, derivados, como dije antes, de la percepción de la incertidumbre, la confusión, de la sensación de urgencia que genera, por lo que estamos de acuerdo que no es solo una cuestión biológica esta pandemia.
hemos podido observar como psicólogos, desde mi experiencia clínica privada y también desde el Centro Universitario de Atención Psicológica de la Facultad de Psicología que coordino, que entre los síntomas predominó al comienzo el temor por el encierro, la incertidumbre, por el desabastecimiento, por la pérdida de trabajo, por las pérdidas económicas, por el futuro. Luego, en la medida en que los casos fueron creciendo, el temor a la enfermedad, a la falta de un respirador, a no tener lugar en la terapia, a la muerte de un ser querido o a la propia, o al contagio de un ser querido. Además, los padres y madres vieron modificados sus roles y tareas habituales, lo que también generó estrés y ansiedad. Las temáticas en los adolescentes no variaron sustancialmente de lo que venían siendo los años anteriores, pero sí aparecieron tangencialmente la pandemia, el encierro, la cuarentena. Sus problemas centrales giraron en torno a no poder juntarse con los compañeros, el aislamiento, el no poder salir, el no poder ir a la escuela, que se le hayan interrumpido sus celebraciones, sus fiestas, sus comienzos de año, sus fines de año. En los niños también, digamos, la cuestión del encierro, el no poder hacer sus actividades habituales, recreativas, el no poder estar con sus amigos, también el excesivo uso de la tecnología en juegos, en algunos casos inclusive el no poder ser alumnos virtuales a pesar de que se usa mucho la tecnología, la pérdida de buenos hábitos de sueño, de comida, el no poder hacer ejercicio físico. En el servicio de violencia, por ejemplo, vimos que los casos de mujeres que consultaron aumentaron y se agravaron los ya existentes, potenciados por la convivencia ininterrumpida en épocas de aislamiento. También se pudo ver que el trabajo de la mujer se vio sobrecargado porque además de trasladar el trabajo a sus casas, debían ocuparse de las tareas del hogar y de la escuela de sus hijos. Se produjeron consultas por las dificultades en los vínculos con los niños, problemáticas de seguimiento de las clases virtuales, aburrimiento, bueno, y también lo más grave, situaciones de violencia con la pareja dentro de una misma casa. Se ha notado un incremento en la demanda de atención psicológica. Ahora bien, ¿cómo se tramita esta amenaza en nuestra existencia? Siempre hubo amenazas, pero tal vez la peste de este siglo XXI conmueve fuertemente porque estábamos sumidos hasta entonces en una creencia arrogante de que todo era posible, en una época que la definen como de un empuje al goce generalizado, de excesos para gozar en todo sentido, fiestas locas, sin horarios, de consumo ilimitado, deportes y dietas extremas, cirugías también extremas, adicciones de todo tipo. El hombre se creía omnipotente con el avance tecnológico y con el mundo en la palma de la mano, en una escalada consumista sin fines, sin límites, creía que lo podía todo. Por momentos parecía ser que la cultura se había convertido en una especie de contracultura donde todo estaba permitido, como decía Lavaque. En la clínica era muy común encontrarse entonces con las llamadas patologías del goce, adicciones, transgresiones, violencia, delincuencia. Esta pandemia, lo primero que nos recuerda es que nuestra biología, tan tapada por la cultura, es lo esencial y que no hay nada más importante que la vida, que debe haber renuncia y que el hombre no lo puede todo, que somos frágiles, mortales. Los seres humanos siempre tratamos de tapar esta debilidad. Tendemos a olvidarnos de nuestra finitud, de la muerte, y recubrirla con vanidades, con oropeles, con objetos de todo tipo, que nos hacen creer en una felicidad completa e ilimitada. Toda esta endeblez ha quedado al descubierto con esta pandemia
y con eso emergió la angustia. Esta época también ha dejado al descubierto lo virtual en las maneras de vincularnos. Hoy lo que se nos interpela es si la corporeidad puede quedar excluida, si las nuevas tecnologías pueden reemplazar lo esencialmente humano, si la mirada, el contacto directo pueden ser reemplazados por una pantalla. La comunicación se ha visto afectada en todos los órdenes. Los maestros y profesores hemos tenido que dar clases en plataformas hasta entonces desconocidas por nosotros. Los psicólogos hemos comenzado a atender de manera telefónica, ya sea por llamada común o videollamada, y en algunos casos por las plataformas Zoom o Google Meet, y cambiar el encuadre del diván o del cara a cara, con sorprendentes efectos también para nosotros terapéuticos en el paciente, más allá de los inconvenientes que se suscitan por el tema de la privacidad, que también ocurre cuando uno da clases. Otros han continuado sus trabajos de forma remota, en sus casas, no sin producir ciertas confusiones y dificultades en la convivencia, por esto del solapamiento del ámbito del hogar y del trabajo. Tuvimos que adaptarnos a festejos y celebraciones por Zoom, reuniones de amigos por chat, ventas vía online. ¿Cómo es posible entonces pensar que estamos hiperconectados y sin embargo hay un sentimiento de soledad irreversible? Tal vez, como ya lo dije, lo que genera un sentimiento de vacío es el sinsentido de la vida, la sensación de que falta un mañana, de si es posible ese mañana, un sentimiento de incertidumbre generalizado que nos hace vivir más en el presente, en el día a día, que en el futuro. Entonces volvamos a la pregunta, ¿cómo se tramita esta amenaza en nuestra existencia? De acuerdo a lo que vengo observando, lo que nos puede salvar es el hecho de ser creativos, maleables, flexibles, para poder cambiar lo conocido, subvertir nuestras rutinas y aprendizajes, nuestros espacios y tiempos. No podemos ser los mismos después de esta experiencia. Se observa que el que se resiste es el que la pasa peor. Es poder reinventarse ante esta situación para todos desconocida. Crear puede implicar una transformación de aquello que hasta ahora nos sostenía, es decir, las actividades naturalizadas que ordenaban nuestro tiempo, pero que hoy se ponen entre paréntesis cuando pueden poner en riesgo nuestra salud o la salud de nuestros seres queridos. Para ello se necesitan, por supuesto, recursos simbólicos e imaginarios en los que sostenernos. Pensemos que muchas veces nos tienen que mover de la comodidad en la que estamos sentados para reaccionar, para que hagamos otras cosas, para innovar, para ser más creativos o inventar nuevos recursos para adaptarnos a las circunstancias que nos tocan. Estos difíciles momentos que se viven pueden ser terreno fértil a nuevos desafíos, nos mueven a ser creativos en modos habituales de actuar y de ser. Nos desafía a adoptar nuevas formas de educación, de comunicación, de gobierno, de comercio, de relación. Eso es satisfactorio. Tener miedo no es malo. El miedo te impulsa a reaccionar, a intentar cambios, a superarte. El problema es cuando nos quedamos paralizados por el miedo y nos sobrecoge la ansiedad. Ya Alvin Toffler predecía que los analfabetos no serían aquellos que no sepan leer ni escribir, sino aquellos que no sepan desaprender. Estos últimos tiempos nos han mostrado que no es nada fácil enfrentarse a los cambios y prestarse a aprender cosas nuevas, desde, por ejemplo, dar clases online o tomarlas, el comercio digital, hacer terapia online, hasta los distintos modos y plataformas para comunicarnos. Este tiempo nos exige hacer una tabula rasa de lo conocido, borrar lo anterior y ser creativos, es decir, poder repensarse desde lo personal
los hábitos, la profesión, los roles, el trabajo y en todo sentido. Pero para poder desaprender es fundamental no ser resistentes a los cambios. Puede ser que nos resistamos porque nos enoje y no queremos admitir que esto está sucediendo, o bien porque además hay una carga afectiva puesta en ellos. Hay ciertos significados por lo que me cuesta desprenderme de ellos. Creo que hasta llega a ser un antídoto del virus recuperar la capacidad de asombro, el interés por conocer cosas nuevas, nuevas metodologías, nuevos soportes, hasta ahora desconocidos, entre otras cosas. Que algo hayamos hecho siempre de la misma forma no significa que esté bien o que sea lo mejor. En este momento, desaprender lo aprendido es más importante que aprender. Entonces, no lo veamos como un castigo, sino como una oportunidad, donde es importantísimo aceptar que no lo sabíamos todo. Otra de las cuestiones que me parece oportuno tematizar es sobre las dimensiones del tiempo y del espacio en esta época, que también se han visto afectados. Con respecto al tiempo, podemos decir que salimos del paradigma de lo eterno y de lo sólido, y nos percatamos con él de su liquidez. Como decía Bauman, un tiempo en el que ya no podemos programar con tanta antelación. Los imprevistos suceden permanentemente, dependemos de otras coordenadas, como por ejemplo el número de casos. Muchas veces debemos postergar cosas planificadas, tener paciencia. Se hace difícil programar viajes, fiestas, bodas. Por ello, hay que acostumbrarse a vivir el presente sin mucha previsión, paso a paso, día a día. La percepción del tiempo es a veces paradójica. Podemos sentir que se pasa volando. Ya estamos en junio, no podemos creer. O bien, como muchos dicen, que el año 2020 fue perdido, como que no se lo cuenta, uno se equivoca. También ocurrió que al no tener el tiempo pautado y al estar la gente encerrada, entonces no había límites de tiempo, no había límites en el tiempo y se podían quedar viendo una serie, por ejemplo, o la televisión hasta altas horas de la noche, con tal, mañana no pasa nada, ¿qué hay mañana? Es todo lo mismo. Esto generó insomnio y problemas de sueño en muchas personas. Por eso yo aconsejo tener el día programado, aunque sea para quedarse en la casa. Muchas veces no sabemos qué día vivimos, ni qué hora, e incluso tendemos eso que les decía antes, ni en qué año estamos. Las estaciones pasan como si todas fueran iguales, como que la pandemia hubiera arrasado con las marcas distintivas de cada una de ellas. Al estar encerrados, no percibimos esos cambios de la naturaleza típicos, o al no poder viajar, que también son cuestiones que marcan, o las celebraciones patrias en la escuela que también marcan. En el espacio también hubo cambios significativos. Por un lado, se nos limitó el contacto físico y el mundo se restringió a nuestra casa. Pero por el otro, la tecnología nos abrió el mundo y nos permitió tomar clases o dictarlas a gente de otras partes del mundo o brindar terapias a pacientes que vivían en otros lados, inclusive en el exterior, sin movernos de la casa. El espacio del hogar se vio invadido con las plataformas de todo tipo de clases y de cursos o reuniones, de gente que entra a nuestra casa, haciendo nuestra casa pública, exponiéndola a la mirada del otro, lo que muchas veces no se quiere, digamos, rompiendo rutinas, con el temor de ser visto o escuchado, muchos escondiéndose en íconos mudos sin interacción. El mundo se restringió, los viajes se suspendieron, entonces comenzó a valorarse la vida en el hogar y pensar en el hábitat, en nuestro hábitat, que sea más confortable, que esté más arreglado, el espacio verde, en la plaza, en el río más cercano, en la naturaleza. Otra cosa que me gustaría comentar son las dos posturas que se han visto llamativamente frente a esta pandemia. Por un lado, aquellas personas que siempre tuvieron fobia social, extrema timidez,
miedo a exponerse y que esta pandemia de pronto los ha visto aliviados, como una especie de protección que bajó el nivel de sus síntomas. Con esas personas hay que tratar de que no se sientan tan cómodas, puesto que en algún momento tendrán que salir a la calle, a la vida. Y también ocurre que en personas no fóbicas, pero que hace mucho tiempo están encerradas, se les ha producido esto que se conoce como el síndrome de la cabaña, el que ya no pueden o ya no quieren salir, ¿sí? Entonces se quedan encerrados como si se quedaran encerrados en la cabaña o en sus cuevas. Por otro lado, los negacionistas, los maníacos o eufóricos que niegan el ponerse el barbijo o que descreen en la pandemia o no quieren guardar distancia. Con respecto a esto, por ejemplo, Camus decía, las plagas en efecto son una cosa común, pero es difícil creer en las plagas cuando las ve caer sobre su cabeza. Ha habido en el mundo tantas pestes como guerras, y sin embargo, pestes y guerras cogen a la gente siempre desprevenidas. La plaga no está hecha a la medida del hombre, por lo tanto, el hombre se dice que la plaga es irreal, es un mal sueño que tiene que pasar. El ser humano reniega de su condición de mortal y como buenos neuróticos que somos, de la falta, de nuestros límites. En psicoanálisis se llama castración, de nuestra castración, de la muerte, de eso no queremos saber. Otro tema doloroso que vamos a tocar es el de las pérdidas, de la muerte. La muerte comparte más que nunca la habitualidad de nuestra existencia, hace ruido, resuena, espanta con sus cifras descomunales. La muerte es parte de la vida, pero contada a millones enloquece, asusta, angustia. Estos 2 últimos años nos están haciendo doler en muchos sentidos. Y cuando digo doler es porque creo que no estamos equivocados al decir que el mundo todo está de duelo, puesto que lo que nos dejó es un sentimiento de pérdida generalizada. Todos hemos sido sacudidos, todos hemos sido afectados. En lo emocional nadie se salvó. Es una pandemia a nivel mundial. Todos sentimos miedo, miedo a enfermarnos, de ser agentes de contagio, miedo que nos falte un ser querido. Sin duda, las familias que perdieron a uno o varios de sus seres queridos sufrió la peor de las pérdidas, con la que nada se puede comparar. Pero también es posible decir que todos perdimos algo durante estos años. Tuvimos pérdidas de libertades, de reuniones, algunos de trabajos o de salud, de educarnos y de enseñar como estábamos acostumbrados, de una pareja, de hábitos, de certezas, de sueños, de proyectos, de la posibilidad de vernos y de tocarnos. El último año de la primaria o de la secundaria o el primero de la universidad, la entrega del título, la fiesta de boda, el viaje de egresados, la entrada al primer grado, un viaje soñado, la posibilidad de planificar para mañana, pero también el dejar de creer que todo es posible y con ello la ilusión y así como eso tantos otros ejemplos. Es necesario también, otra cosa que se perdió es la cuestión de los rituales frente a la muerte. Y es necesario hacer un ritual frente al vacío de la muerte, representar la muerte velándola, construyendo un perímetro que separe la vida de la muerte. Hacer duelo es velar por ello lo inconmensurable, intentando ponerle una medida. El duelo que estamos viviendo es traumatizado, no es cualquier duelo. Y como dice el psicoanalista Rolón, Gabriel Rolón, la presencia del otro que comparte el dolor es la primera forma de abrir un lugar donde el vacío puede simbolizarse. Los ritos, los abrazos, las horas compartidas cumplen esa función de acompañar a esa persona que ha visto el rostro de la muerte. Hay que prepararse para resistir este tiempo, pero también para recuperar nuestros sueños para cuando salgamos y poder estar a la altura de este nuevo mundo. En este escenario, el rol que viene a jugar el amor cuando es sano y bueno, no hablo solo del amor de pareja,
sino por el amor al trabajo, el amor a los amigos, a un hobby, a una mascota, a los hijos. Lo rescata a uno de quedar angustiado, asustado, de la pérdida de los abrazos, de los sueños. Lo único que te puede rescatar son las personas que amas y te aman, o esas pasiones que amas. El amor debe jugar un lugar muy importante porque necesitamos prepararnos para algo que tenga que ver con la vida, y el amor tiene que ver con la vida. Entonces, para finalizar, quería decir lo siguiente. La gente que ha vivido en aislamiento, esto lo saqué de gente que ha vivido en aislamiento, salvando la distancia, digamos, gente que estuvo en el Holocausto. La gente que ha vivido en aislamiento como prisioneros de guerra aconsejan algunas cosas que son importantes. Primero, recordar cada día que tenemos una misión en la vida. En segundo lugar, no pensar en el tiempo en que se acabe. Eso no depende de nosotros. Construyamos planes sobre los que sí tengamos manejo de nosotros mismos y ponernos metas. En tercer lugar, no renunciemos ni por un momento al sentido del humor. En cuarto lugar, a un hobby que siempre nos ayudó. Y en quinto, buscar soluciones para el aquí y el ahora. No pensar en el futuro, eso no lo podemos manejar. Estar vivos es un desafío, entonces nos tenemos que adaptar. Cuando el coronavirus pase, seguramente quedarán múltiples aprendizajes. Y entre esos, este mensaje que yo quiero dar, y es que se vuelve a poner sobre el tapete el valor de la ciencia y de la educación por sobre todas las cosas. Y ese es un buen ejemplo para nuestros jóvenes, que por ahí los encontramos sin rumbo y sin ideales, y a los que hay que rescatar. La salvación para el mundo parte de allí, de la ciencia, del conocimiento, no de la riqueza ni del poder. Estamos diciendo que del conocimiento, de poder encontrar la vacuna que nos salve, eso que el remedio, que digamos el antídoto. Es una buena manera entonces de advertir qué es lo más importante y dónde hay que invertir. Bueno, yo lo dejaría ahí. En todo caso, daría lugar entonces para las preguntas. No sé si están de acuerdo, hasta ahí, digamos, podría ser. Muchísimas gracias, Bueno, Mariela. bueno. Y podemos abrir un espacio de preguntas. Acá en el chat está habilitado para que puedan realizar. Aquí tenemos una, dice: excelente presentación, doctora Ventura, es un placer escucharte. Tu mensaje de valorar la ciencia y la educación me parece muy importante. Pero es posible pensar también que este obligado parate ayudó a encontrar nuevos intereses y vocaciones. Yo creo, yo pienso que sí. O sea, no es algo fácil porque, como dije antes, la primera reacción de la gente es apelar a lo conocido, o sea, volver a lo mismo, resistirse, no querer, digamos, no querer reinventarse. Y creo que este parate, este obligado parate, en el que nos puso esta pandemia, nos llevó a pensar en de qué manera podíamos salir de este agobio. Y la verdad que la única manera de que uno puede salir de esto es siendo creativos con uno mismo, siendo creativos en su forma de trabajar. Se ha observado esto, es patente, de que el que se ha resistido y que no ha podido, digamos, subirse a la ola, es como que no ha avanzado, y quizás es el que con más síntomas de pánico o de temor, de angustia, se encuentra. En cambio, el que ha podido convivir con la pandemia, es como convivir con esto que nos pasa, que no sabemos por cuánto tiempo nos pasa, y tampoco nos preguntemos, porque eso también enloquece.
es seguir adelante, tratando de encontrar eso que les decía yo, nuevos sentidos, encontrar ese sentido que nos aleja o le pone un velo a la muerte, porque si no, la muerte está ahí muy presente, muy cerca de nosotros, sin veladura, y no puede estar sin veladura, ¿sí? Cuanto más lejos esté de nuestro pensamiento, es mejor. Entonces uno tiene que ponerse proyectos, tiene que crearse ilusiones, tiene que reinventarse, tiene que aprender. La verdad que hemos aprendido un montón. Igual la tecnología nos sigue costando y a mí me cuesta, antes de entrar he tenido ciertas dificultades, pero sin embargo, nos hemos puesto en ese lugar humilde del que no sabe como profesor y nos hemos dejado ayudar, por ejemplo, por aquellos que saben. A mí me ha pasado particularmente en la cátedra que los más jóvenes, han sido los que me han enseñado la tecnología, la parte tecnológica, porque el conocimiento no podía, el conocimiento que yo podía tener en la materia, no podía vehiculizarlo de la manera que habitualmente yo conocía. Entonces, ¿qué iba a hacer yo con ese conocimiento sola si no lo podía transmitir? ¿Sí? Entonces ahí aparece esta cuestión de dejarse ayudar, de no resistirse, de bajarse de las cuestiones jerárquicas, de ser humildes en este tiempo que corre, de que tenemos que seguir aprendiendo, de que hay un montón de cosas que no sabemos, y que por suerte estamos aprendiendo, que por suerte también teníamos la tecnología para hacerlo. Por eso digo que es una pandemia en cierto sentido inédita, porque nos encontró en red, ¿sí? Tecnológicamente conectados, no como pasaba en otras épocas, que no sabíamos lo que pasaba en otra parte del mundo. Eso también tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, porque al saber qué es lo que pasa en otro lado del mundo, también nos sugestionamos, entramos en pánico, nos contagiamos del miedo, ya sabemos lo que va a pasar, lo que está pasando en Europa, ya sabemos lo que nos va a pasar a nosotros, entonces nos adelantamos, entonces ya vivimos por anticipado y vivimos con miedo. Entonces, yo creo que sí, que es posible hacer cosas nuevas, desafiarse a eso, todos aquellos proyectos, por ejemplo, que han quedado postergados, estudios que queríamos hacer, hobbies que teníamos que no lo podíamos encarar porque no teníamos tiempo. Ahora es el momento de hacerlo. Es la manera de pasar este tiempo, sobre todo los que están encerrados absolutamente y no están trabajando de ninguna forma. Porque la verdad que la afección, la afección del encierro es muy grande si uno, no permanece de alguna manera activo aun cuando esté encerrado. Yo por eso también aconsejo siempre a mis pacientes que se levanten, se maquillen, como si fueran a salir, que se vistan, o sea, que se arreglen, que no queden, que no estén como que están en la casa, que inclusive dentro de la misma casa, no sé, tengan lugares en donde sientan privacidad, en donde se sientan un poco más solos, o lugares donde puedan recrear o bueno, como que traten de encontrar eso que no lo pueden encontrar tanto por el confinamiento. ¿Ah? Ya no hay tanta salida, entonces de pasarla de la mejor manera posible. Sí, no sé si hay otra pregunta. Hay otra pregunta y está medianamente contestada con lo que acabas de decir, Mariela, la leo. ¿Cómo podemos extraernos de ese miedo, quizá neurótico, entre paréntesis, cuando permanentemente estamos bombardeados de información mediática desfavorable y cuando hay de por medio una familia a la que debemos responder y cuidar? Bien, es cierto lo que dices, es así, digamos, los medios bombardean con esa información, porque como dije, también es un discurso, o sea, también es un discurso en el sentido de que da rating. Entonces, digamos, no se apartan de ese discurso que produce tanto número.
Pero últimamente la gente sí se está, digamos, desconectando un poco de esa cifra que angustia y que ya no funciona como señal de alarma. La manera de desconectarse es saber que hay algo que uno no puede manejar, que uno no puede controlar. O sea, sobre la vida y la muerte nosotros no tenemos decisión. Sí podemos cuidarnos y ser responsables. O sea, como les decía recién, podemos ser ciudadanos responsables. Tenemos que cuidarnos a nosotros mismos y cuidar a los otros. Eso sí podemos hacer, pero digamos, no podemos vivir pensando permanentemente en la muerte, porque vamos a terminar, digamos, además que vamos a afectar justamente a nuestros seres queridos, vamos a entrar en angustia, en ansiedades, y que no vamos a poder, que nos van a invadir y no nos van a permitir actuar. Y es justamente eso lo que les decía, quedar en esa parálisis no es sano. Siempre, pero siempre la salida frente a esto es la cuestión, es la creatividad. Incursionar en cuestiones que sean creativas. La sublimación, ya sea en el estudio, ya sea en el arte, ya sea en la lectura o en la gimnasia o en lo que ustedes quieran, lo que cada uno, el interés que tengan, pero tratar de pensar esto, de ser humildes con uno mismo y saber que existe la muerte, que somos finitos, aceptar la falta, la castración, que eso no lo podemos manejar, que es cierto que ahora la tenemos como más presente, siempre existió, lo que pasa es que ahora es a miles, millones, todo el tiempo, a cada rato, no hace falta ser viejo hace falta que uno esté mucho tiempo enfermo, eso es lo que ha cambiado, eso es lo que cambió la manera habitual que teníamos de concebir la muerte. Entonces, de todas maneras, ponerle, como les decía, esas veladuras, esa distancia a través de metas, aunque sea la más pequeña, aunque sea la meta para el próximo día, ¿no? No dejarse un día al azar, librado, así, sin nada, porque eso sí, angustia, ¿sí? Bien, la otra pregunta va en la misma de la anterior, ¿no? Sí. Esta manera de no dejarse avasallar por olas de información o cómo informarnos sin entrar en pánico. Por Creo eso, que, yo que creo ya que está respondida. sí, sí, no hay que entrar en Sí, esta cosa de la adicción a la información. Hay que, exacto. como les decía recién, hay que informarse por los canales que ustedes consideren que sean confiables y no todo el tiempo. O sea, porque tampoco uno puede estar desinformado totalmente, porque tiene que saber qué hacer, digamos, también. O sea, tiene que tener un principio de realidad. Pero también hacerse activo en la información con respecto a, no, esta vacuna no sirve. A ver, veamos si nos sirve, analicemos si nos sirve, busquemos nosotros, ¿sí? Veamos cuáles son los síntomas, si esto que están diciendo es verdad. O sea, tratemos por eso digo, tener una participación activa y no siempre, y todos los proyectos que yo he dirigido, tienen que ver con esto de la construcción de ciudadanía. Por eso yo les recalco mucho la de ser ciudadanos responsables, porque tiene que ver con eso. O sea, no tenemos que estar dependiendo de que sea un líder que nos salve, un Estado que nos salve, un gobierno que nos salve, porque todos, como les decía yo recién, todos los sistemas nos van a desilusionar. No hay otros consistentes, no hay sistemas con mayúsculas consistentes. Siempre nos van a desilusionar. Entonces, pero como el ser humano siempre necesita crear otros consistentes, cree que sí existen, ¿sí? Entonces siempre se enoja. Lo que tenemos que hacer es tomar el toro por las astas y hacernos cargo de nuestra parte, lo que a nosotros nos corresponde. Y eso les digo sobre todo a los jóvenes que me estén escuchando, porque a mí me parece que es muy importante volverlos a ilusionar, porque muchos jóvenes, yo creo, hoy se ve mucho el tema de las adicciones, mucho, y está muy naturalizado el tema de las adicciones,
Y yo creo que tiene que ver mucho con esto de la falta de proyectos e ideales. La falta de esto que les decía, de un futuro, de algo promisorio, de una ilusión, de algo que me haga pensar que hay un mañana posible. Entonces, es necesario, por eso les decía también, que cada uno desde su lugar, ya sea el maestro, ya sea el docente, ya sea el profesor universitario, el profesor en el gimnasio, el gobernador, cualquier funcionario, el padre de familia, cada uno desde su lugar es clave, seguir transmitiendo esa cuestión de ilusión, de que es posible sin entrar en mentiras, ¿no? O sea, sin cuestiones que uno diga, bueno, somos irreales, la vida es bella. No, en la cuota la cuota que yo, digamos, puedo aportar para que eso que yo quiero sea posible, no dejarlo librado en manos de otros, ¿sí? Bueno, Bien. eso es un poco. Bueno, el resto son agradecimientos y felicitaciones por tu exposición, de la cual creo que acá podemos dar por cerrado. Agradecemos a la Universidad Tecnológica Nacional por esta amable invitación, a ti Mariela por tu excelente disertación, y como cierre podríamos decir, ¿no?, la necesidad de la solidaridad y las de sociedades más humanas, donde la mejor de las riquezas producidas sean sus seres humanos. Ujú. Muchas gracias a todos los que Bueno. nos han escuchado. Nos despedimos.